Jóvenes, muy buenos días. En este caso voy a decir tarde de noches porque me encuentro grabando esta clase en virtud de que tengo que salir fuera de la ciudad para algunas cuestiones. Les ofrezco una disculpa, pero les dejo esta clase aquí grabada con la intención de que puedan ustedes aprender, verificar el conocimiento y en su caso, si me lo permiten, agendamos una cita, una fecha para poder subsanar dudas o el próximo sábado atendemos lo que sea respecto al tema del día de hoy. El tema que nos compete el día de hoy es la etapa intermedia. Comprendiendo que la última audiencia que se llevó a cabo en la de investigación fue el plazo de cierre precisamente de investigación. Con respecto al 321 o al 324 viene todo este plazo que señala que no puede exceder de cierto periodo el plazo de cierre para complementar la investigación si no es con base a la pena máxima que tiene el delito. En ese sentido, pues pueden ser 2 años, o mejor dicho, pueden ser 2 meses si la pena máxima no es mayor de 2 años, o puede ser hasta 6 meses si la pena excede de estos 2 años. Pero bien, entremos al tema de etapa intermedia. A ver, una vez que, bueno, la frase célebre de hoy, tras el vivir y el soñar, está lo que más importa, el despertar, de Antonio Machado. Una frase interesante que les dejo aquí el día de hoy. El objetivo de hoy es conocer el contenido de lo que es la formulación de acusación. A ver, antes de continuar. Recordemos que conforme al 324, una vez que se cumpla el plazo de cierre de investigación y que obre el acuerdo del Ministerio Público donde señala concluido el plazo, en ese sentido corren 15 días para entregar uno de 3 documentos. La solicitud de sobreseimiento, total o parcial, la solicitud de suspensión o la formulación de acusación. Para que continúe de manera formal o natural el procedimiento, tendría que ser la formulación de acusación. Bien. Los actos primordiales en la etapa intermedia se componen básicamente de 3 momentos. La fase escrita, que es precisamente a través de la formulación de acusación. La fase oral, que es donde es el debate acerca de los medios de prueba que se ofertaron en la acusación. Y se culmina con el auto de apertura a juicio oral. Ahora bien, aquí también, conforme lo marca el propio Código Nacional, es el último momento procesal donde se puede solicitar un procedimiento abreviado o se pueden también solicitar algún otro tipo de beneficio, criterio de oportunidad. También aquí es donde se hacen valer que se incorporen como medio de prueba aquellas pruebas anticipadas que se llevaron a cabo en la etapa de investigación. Del mismo modo también se llega en la fase oral a determinar acuerdos probatorios. Vamos a ver esto con calma, no se preocupen. Pero básicamente la etapa intermedia inicia concluido el plazo de cierre de investigación de la inicial, corren 15 días y se tienen que entregar uno de 3 documentos, conforme al 324. Sobreseimiento, suspensión o formulación de acusación. Puede hacer la solicitud de sobreseimiento al Ministerio Público, total o parcial, especificando y señalando fundamentos y razones, o la solicitud de suspensión, también señalando fundamentos y razones, o la formulación de acusación. Si no lo hace, llamará la atención el juez a el superior jerárquico del Ministerio Público para verificar por qué no lo ha hecho y otorgarle otros 15 días. En caso contrario, no solo lo apercibirá, sino que señalará que dejará en libertad al imputado. Bien, continuemos en el análisis. Bajo el supuesto de que continúe de manera normal el procedimiento, lo que tendría que entregarse es la formulación de acusación. Es el primer acto procesal que da inicio a la intermedia. Y está señalado en el 334 del Código Nacional cuáles son los elementos que debe contener la acusación en su parte escrita, que es fundamental. Por otro lado, y bajo esta gráfica que tenemos en pantalla, recordemos que la celebración de la audiencia oral, como ya les dije, básicamente
se compone de 3 momentos la parte oral. La parte oral es una síntesis de la acusación que se hizo en la fase escrita, un debate sobre los medios de prueba y se hace la exclusión de los que no sean procedentes o que no cumplan con lo que exige la propia norma, y finalmente se concluye con el auto de apertura funcional. Bien. Respecto a la formulación de acusación, y vamos a ver lo que más adelante, si mal no recuerdo. Perfecto. En el caso de que entregue formulación de acusación conforme al 334, entregado y recibido el documento, después de esos 15 días, se corre traslado a las partes y ellos tienen, en su caso de la víctima ofendida y el asesor jurídico, 3 días para constituirse como acusador coadyuvante. 3 días para constituirse como acusador coadyuvante. Y vamos a ver ahorita en qué consiste eso. Por otro lado, una vez que esté la acusación coadyuvante, se corre traslado a las partes y la defensa llega a un conocimiento de la acusación y de la coadyuvancia o acusación coadyuvante, tiene 10 días para entregar un escrito. ¿Qué es lo que hacen valer en sus escritos? Bueno, la formulación de acusación, pues básicamente tiene que cumplir con los requisitos que señala claramente el 335. Pero la coadyuvancia tiene que hacer valer precisamente todo aquello que corresponde a la reparación del daño. Es decir, la coadyuvancia tiene que hacer valer a través de su escrito medios de prueba respecto a la reparación del daño, material o moral, por un lado. Por el otro lado, puede también solicitar la corrección de vicios formales. Finalmente, la defensa puede también intervenir, como su escrito, y señalar también la corrección de vicios formales o alguna aclaración respecto a la acumulación o separación de causas. Básicamente lo que pueden hacer las partes. Pero este es el momento procesal importante que no debes tener, o mejor dicho, que debes tener en cuenta, porque al final del día el plazo de cierre de investigación es un plazo perentorio y debe obrar un acuerdo en la carpeta de investigación donde señale el Ministerio Público que este plazo ya concluyó. Es importante este punto. Que puede haber una extensión del plazo de cierre de investigación, claro, siempre y cuando no se supere el término o el tiempo estipulado por ley de los 2 meses, pues ya en casos cuya pena en la sanción del delito sea hasta 2 años o hasta de 6 meses si la pena máxima del delito en comento o en cuestión supere los 2 años. Bien, ahora, por otro lado, la acusación tiene una serie de fracciones interesantes que analizaremos, que son 13 fracciones, y que especificaremos a profundidad, sobre todo lo que corresponde a la fracción 3 y la fracción 7, que son las más trascendentes. Todas son importantes, pero nos detendremos un poquito en la fracción 3 y 7. El día de hoy solo abordaremos la parte escrita, que es la más larga. En otra clase abordaremos la parte oral, que es el debate, los medios de prueba, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la parte escrita. Vamos a analizar los actos procesales de la audiencia intermedia en la parte escrita, que suena un poco redundante, ¿verdad? Repito, el primer acto procesal en la etapa intermedia es la formulación de acusación. Y esta señalada en el 335, donde claramente especifica que terminada la investigación complementaria, el Ministerio Público, si así lo estima, aportará los elementos para ejercer acción penal contra el imputado a través de la presentación de la acusación. Y la acusación deberá contener de forma clara y precisa lo siguiente. Número 1. Individualización de los acusados y su defensor. ¿Por qué es trascendente esto? Porque el juez de control debe tener certeza acerca de la identidad del imputado, ahora ya acusado, que se le puede llamar procesalmente así como del defensor
a quien se le debe correr traslado de todo lo que obre en autos. La fracción 2 nos habla de la identificación de la víctima ofendido, así como su asesor jurídico, bajo los mismos principios que la fracción 1. Tiene que identificar perfectamente quién es la víctima ofendido, víctimas o ofendidos, así como el asesor jurídico, quien también debe tener certeza el juez de que se le va a correr traslado a la persona correcta y idónea. Por otro lado, la fracción 3, que nos va a llevar a un análisis profundo y que ahorita voy a comentar de manera muy breve, una relación clara, precisa, circunstancial y específica de los hechos atribuidos. Fíjate bien. En la acusación, el Ministerio Público debe señalar de qué se le acusa al imputado o al probable responsable de forma muy clara, es decir, sin lugar a dudas, muy precisa respecto a las circunstancias inherentes a los hechos, específica respecto a esas propias circunstancias. Y bueno, al ser redundante, la especificidad de los hechos en el contexto fáctico. También debe considerar en este rubro circunstancias precisamente de modo, tiempo y lugar. Y finalmente debe señalar la clasificación jurídica. Por ahí, en la etapa inicial hablamos de una clasificación jurídica preliminar. Aquí debe ser una clasificación jurídica definitiva. No implica que no se pueda reclasificar, claro que puede reclasificar, pero es el juez es quien lo puede determinar a solicitud del Ministerio Público o por alguna cuestión que pueda señalar la defensa, que es un tema un poco más extenso. Regularmente atiende la solicitud del Ministerio Público respecto a la clasificación, que regularmente es en perjuicio del imputado. Es raro cuando reclasifiquen en beneficio, pero ustedes son abogados excelentes, pueden lograr eso. Por otro lado, la fracción 4 habla perfectamente de las modalidades en las que se concurría el delito. Y es también un tema interesante. Las modalidades del delito. Y ustedes deben dominar esta parte. Delitos de acción, delitos de omisión, delito instantáneo, etcétera, etcétera. Fracción 5. La autoridad o participación concreta que se le atribuye al imputado. ¿Qué calidad tiene? Partícipe, copartícipe, autor, coautor, autor mediato, autor directo, autor material. Aquí hay que especificarlo y es pura teoría del delito. En la fracción 6 tenemos los preceptos legales aplicables. Aquí es trascendente este punto. Porque si bien el Código Nacional perfectamente me establece que en audiencia oral se pueden omitir de forma muy precisa los preceptos legales, y es una ventaja para ti en caso, sobre todo si vas iniciando en el mundo del litigio. Sin embargo, en la parte escrita debe perfectamente especificar todos los preceptos legales relacionados con los hechos. Todos los preceptos legales. Desde el Código Penal de Nayarit, todo aquello aplicable al Código Nacional, aplicable también a la Constitución, aplicable jurisprudencia. Todo aquello que estime conveniente debe aquí señalarlo el Ministerio Público. La fracción 7, que también junto con la 3 le decía que es de las más trascendentes, a consideración del servidor, el señalamiento de los medios de prueba que vas a ofrecer, así como en su caso la prueba anticipada que se hubiese desahogado en la etapa de investigación. Aquí es donde ofreces ya los medios de prueba. Recordemos el camino procesal de la prueba, de indicio o dato de prueba a medio de prueba para ser ofrecido en la intermedia, y al ser aceptado, al juez haber valorado el medio respecto a su naturaleza, de legalidad o no, es lo único que valora. No valora la prueba en sí, en un sentido estrictamente respecto a los hechos, no. Valora en un sentido teológico la prueba, o sea, la naturaleza, pertinencia y idoneidad de la prueba, y que ésta pues no sea obtenido de forma ilícita, porque daría nulidad a la misma. Entonces, únicamente valida en ese sentido la prueba
y la admite o la discrimina o rechaza. Es aquí la parte interesante de los medios de prueba donde tienes que ofrecer respecto a varias cuestiones. Los hechos, principalmente, constitutivos del delito, la reparación del daño, medios de prueba sobre reparación del daño, medios de prueba acerca de agravantes o atenuantes. Pues aquí es donde tienes que echar toda la carne al asador. ¿Sí? En ese sentido, sí me gustaría poder en un momento más continuar con esta cuestión tan trascendente de los delitos. Bien, ahora, fracción 8 nos habla también del monto de reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Aquí es el monto de reparación del daño y los medios de prueba que ofrece, que también debió señalar en el artículo anterior, pero aquí viene un apartado específico. Y luego el noveno, la fracción novena, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente concurso de delitos. Aquí debe también tener teoría del delito. Perfectamente muy clara la teoría del delito. Concurso ideal, concurso real. Entonces, he aquí la importancia de trabajar la teoría del delito que tuvieron por ahí en clases anteriores con otros docentes. Bien. Ahora, las otras fracciones que nos quedan, la fracción 10. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena y, en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Recordemos que al final del día la prisión tendría que ser el último mecanismo para lograr atender la situación o la conducta del ciudadano. Entonces siempre va a prevalecer, además de principios pro homine, pro persona y entre otras cosas, siempre va a prevalecer la posibilidad de formas distintas de resolver el conflicto, cuando así proceda. No siempre va a ser así, porque hay delitos que de facto están señalados como graves en la propia Constitución. Entonces, no en todos los casos procede. Pero si es el caso, aquí es donde tiene que ofrecer los sustitutivos de la pena. La fracción 11, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados. Recordemos que dentro del proceso de investigación, dentro del proceso que se da por parte del Ministerio Público y de los policías, peritos, se aseguran diferentes materiales, instrumentos y elementos relacionados con los hechos delictivos. Estos bienes asegurados pues deben de ser decomisados de forma adecuada, porque al final del día, cuando así proceda, deben ser devueltos a quien le corresponde. Cuando así proceda, porque hay bienes asegurados que definitivamente pues no van a ser devueltos, sobre todo en una sentencia pues que sea condenatoria y que definitivamente además los bienes asegurados sean instrumentos no solo propios de delitos, sino que ponen en riesgo muchas cuestiones. Entonces hay bienes que quedan ya perfectamente en resguardo, en cadena de custodia, y que ya, incluso por cuestiones de extinción de dominio, pues son parte ya del Estado. Por otro lado, en la fracción 12 está la propuesta de acuerdos probatorios. Es interesante. ¿Por qué? Aquí las partes se ponen de acuerdo acerca de aquellas pruebas que no es necesario que entren en debate. Es decir, luego pueden señalar, por ejemplo, un acta de nacimiento como un medio de prueba para hacer valer la edad del imputado o de la víctima ofendida. Es un acta de nacimiento, es, al final del día, digo, a reserva de que analices con lupa la propia acta de nacimiento, que pueda tener o que goce de algún aspecto de no legalidad o ilegalidad y que ésta pueda constituirse como nula. Fuera de eso, realmente lo que se hace es que se acuerde entre las partes que esa prueba puede ser admitida como un acuerdo.
y lo tiene que validar el juez. No solo porque las partes estén de acuerdo en que ese medio de prueba no entra a debate, no va a entrar, no. El acuerdo probatorio, además de que las partes deben estar de acuerdo, junto con el asesor jurídico y la víctima, por supuesto, el juez analiza también la pertinencia de ese acuerdo probatorio. Entonces, si no están de acuerdo, pues simplemente no entra en este rubro. Por otro lado, tienen que analizar muy bien su teoría del caso. La teoría del caso es trascendente en la cuestión de las pruebas, entonces hay que entender que si una prueba puede afectar mi teoría del caso, pues definitivamente yo no voy a aceptar que entren de acuerdo. Por el contrario, quiero entrar a debate para tratar de desestimar la prueba. ¿Sí? Y bueno, la fracción 13 y última, la solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Repito, en teoría, este es el último momento procesal en la cual el juez puede llevar a cabo un procedimiento abreviado, una suspensión condicional, un criterio de oportunidad, de acuerdo a los hechos. En teoría. ¿Por qué en teoría? Porque hay jueces tan garantistas que últimamente ya en audiencia de juicio oral, antes de abrir incluso el propio juicio oral, verifican que no se dé esta cuestión. Y si se da, pues la permiten, ¿no? Y llevan a cabo la audiencia de procedimiento abreviado o la de criterio de oportunidad, ¿no? Sin embargo, sobre todo la cuestión del abreviado, sin embargo ya se señaló un auto de apertura de juicio oral y bueno, pero atendiendo cuestiones de derechos humanos, etcétera, etcétera, se les ha permitido, ¿no? Como un mecanismo previo a iniciar la audiencia de juicio oral. Bien, sería interesante y me voy a tener en algunas diapositivas porque son muchísimas. Esas diapositivas los utilizo sobre todo en posgrado. Pero vamos a detenernos a analizar algunas cuestiones de algunas fracciones, si me lo permiten. Voy a ir un poco rápido, pero este material se los puedo enviar sin problema en diapositivas en PDF. Un poquito rápido. A ver. Individualización del acusado y defensor. Fracción 1. Debe contener en forma precisa nombre y apellidos del imputado, así como de su defensor, para que no exista duda alguna de la relación de la identidad del ahora acusado, así como de aquel profesional del derecho que lo está representando o asistiendo, y además a quien se le debe correr traslado de las actuaciones. Además, sobra decir, de manera muy rápida, que la cohesión solo podrá plantearse respecto de las personas que hayan sido vinculadas a proceso. O sea, el juez debe determinar a quién se le vinculó a proceso en la etapa de investigación y confirmar que se vinculó es quien ahora se está constituyendo como el acusado. Eso es una parte trascendental, por eso la importancia de la negociación del acusado y de su defensor. Lógico es que no se debe aceptar persona distinta o distintas a aquellas señaladas en la autovinculación. ¿Sí? Por otro lado, también se verifica la naturaleza de la identidad de la persona, que puede dar lugar también a las cuestiones de corrección de vicios formales en la acusación, porque, por ejemplo, tiene varios nombres. Hoy no se llama Juan Pérez Pérez, es Juan de Jesús Pérez Pérez. Entonces, la intención es que no quede lugar a dudas de quién se trata, quién es la persona vinculada al proceso, que debe ser entonces a quien se haya dirigido la acusación. ¿Sí? Por otro lado, también es muy común y se presenta situaciones de que el imputado, en ese momento ya acusado, pues ofrece datos falsos de su identidad antes o después, ¿no? Digo, es una cuestión rara, pero todavía se presenta incluso ya en la intermedia, que dice que es Panchito y no es Panchito. Ella dijo que era Juanito y se demostró que ya era Juanito, y aquí dice que es Panchito, y bueno, cuestiones que luego se dan, pero es el imputado, es decir, o sea, es el único que puede incluso mentir. Pero ahí debe haber constancias, debe haber registros que permitan confirmar la identidad de Juanito. ¿Sí?
No debe quedar duda de relación de identidad ni del imputado ni del profesionista a quien se le va a notificar, porque además al haber aceptado el cargo, porque acepte proteste el cargo de defensor, ya hay responsabilidad ahí, ya hay consecuencias de no continuar con el proceso de forma adecuada. Entonces, de él va a depender la defensa material y técnica para llevar a cabo todo respecto al contenido de la acusación. Cualquier error en cuanto a la identidad puede dar lugar a un aviso formal, ya se los comenté. Exactamente en la misma situación es con la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Exactamente la misma. Confirmar quién es la víctima y quién es el ofendido. Y además esto da lugar a un principio de igualdad de las partes, señalado incluso en convención internacional. Entonces, ese mismo principio que la fraccionó. No me voy a detener aquí, ¿sí? A ver, recordemos que el asesor jurídico de la víctima y la propia víctima tiene 3 días para constituirse como coadyuvante a efecto de complementar la acusación presentada por el Ministerio Público. ¿Sí? En dado caso, si no lo hace, pues se tendrá únicamente a lo que el Ministerio Público haya ofrecido, respecto principalmente a lo que corresponde a la reparación del daño, principalmente a eso. Vamos a la fracción 3 tan interesante. A ver, relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos, en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica. O sea, esta fracción es tremendamente interesante y muy amplia, muy amplia. ¿Qué implica? Estás hablando de la parte fáctica, de lo que en teoría del caso se conoce como teoría fáctica, o sea, los hechos. El hilo conductor de todo el proceso, de todo el procedimiento, perdón, de todo el procedimiento penal. Luego les platicaré la diferencia entre uno y otro. Y el detalle 211 señala perfectamente que el procedimiento penal consta de 3 etapas. El proceso penal son hasta 4, porque faltaría la ejecución, pero eso es tema ya, que platicaremos nuevamente si gusta. Entonces los hechos son el hilo conductor de todo el proceso, sobre todo al celebrarse la audiencia de juicio oral. Y esto va a servir a las partes, sobre todo al juez, a que decida al final del día la responsabilidad del acusado. Y también, por supuesto, que ayuda a las partes para que decidan su teoría, su estrategia. Ahora sí que litigio estratégico, porque su litigio va a ir encaminado. Hay 2 tipos de defensa, la activa y la pasiva. La pasiva es aquella en la que el abogado trata de destruir lo que el Ministerio Público ofrece y nada más. Y permite una expresión, se constriñe únicamente a atacar eso y a desestimar eso. La activa en la que actúa de forma proactiva y demuestra su teoría con sus medios de prueba, con sus pruebas, además de desestimar lo que el Ministerio Público presenta, ¿verdad? Las 2 son válidas, depende mucho de la estrategia. Pero bueno. Ahora, una cuestión importante, y me regreso a una diapositiva, es el hecho de que justamente lo que se realizó en la formulación de imputación, en aquel acto procesal en la etapa de investigación, aquellos hechos que hicieron valer allá y que hicieron de conocimiento del en aquel momento imputado, deben ser los mismos sobre los cuales se debe pronunciar el Ministerio Público en la acusación. Si son incongruentes lo que se imputó, la formulación de imputación, respecto a la que se acredita en la acusación, entonces el juez, de hecho, está impedido para perfeccionar eso. O sea, no puede por jurisprudencia, pues, correlacionar o indagar más allá de lo que debe ser respecto a lo que el Ministerio Público en su carga procesal que tiene debe demostrar. Y por lo tanto debe observar al acusado. Oye, es que los hechos de la imputación fueron aquellos, y estamos hablando de otros hechos aquí en la acusación. Hay incongruencia. Y además yo no puedo, ya fue la parte procesal allá la importante.
Y esto recae hasta la audiencia de juicio oral. Entonces, cuidado. Entonces, es importante. Ahora, bueno, aquí la tesis jurisprudencial, que aunque es del tema del sistema tradicional, que no les gusta que le llamemos a veces lo inquisitivo a los abogados que todavía trabajan en ese sistema, se sigue llamando tradicional, pero es aplicable la jurisprudencia perfectamente, ¿no? Sentencia definitiva en materia penal. Si al dictar se advierte que en el pliego de consignación el Ministerio Público omitió especificar los hechos y la conducta que se reprochan al inculpado, el juez, en respeto al principio de imparcialidad judicial, está impedido de constatar la acreditación del delito y la plena responsabilidad de aquel en su comisión. O sea, no puede ir más allá el juez. A ver, allá me dijeron una cuestión de los hechos, es más un delito, y aquí vienen con otro. Yo estoy impedido para constatar la acreditación de uno u otro. Yo debo darle secuencia. Si ya dijiste algo en la imputación, aquí en la acusación debe versar sobre lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces te estoy avisando que debe haber una relación lógica entre los hechos señalados en la imputación y en la acusación. ¿Sí? O sea, los hechos delictivos, así como las personas señaladas en estos actos procesales, imputación, vinculación incluso y acusación deben ser los mismos. O sea, la base fáctica debe ser la misma. Modo, tiempo y lugar. Y en este caso el delito, por supuesto está. Pero debe ser la misma la base fáctica. En la imputación, cuando le di el comunicado. En la vinculación, cuando solicité vincularlo por ciertos hechos y el juez lo vinculó. Y en la acusación. Bien. Hay incluso jurisprudencia internacional respecto a esto, ¿no? Y esto va más allá. El contenido de la acusación, dice la Corte Americana, debe ser suficientemente clara para que el acusado tenga certeza sobre lo que se le acusa y tenga las condiciones sobre qué ocurrió y cuál fue su intervención. ¿Sí? Entonces, ese es el gran detalle. Relación clara. Caray. ¿Qué es lo claro? Lo que no deja lugar a duda. Hablamos de una cuestión tan importante como la duda razonable y no le puedes dar claridad aquí. O sea, ¿vas a permitir que se presente la duda razonable? Pues no. Entonces no debe haber duda respecto a los hechos. Se deben comprender fácilmente. Y sobre todo el acusado debe comprender de una forma sencilla qué se le atribuye. Que no tenga duda él y que no tenga duda mucho menos el juez. La precisión. Algo que es preciso, que es perceptible de forma clara y nítida. Algo que es realizado con certeza y sin vaguedades o ambigüedad. Eso es la precisión. Debe ser lo más preciso posible. Respecto a los hechos, sobre todo circunstancias de modo, tiempo y lugar, en un contexto determinado. ¿No? Digo, no estoy hablando de la hora exacta probablemente, pero sí un contexto determinado que permita relacionar los hechos con la responsabilidad y la responsabilidad de participación en él. ¿Sí? Y relación precisa. O sea, debe haber un relato que sea preciso, que no sea confuso, que se entienda a la primera en su contenido o en significado. Sobre todo, que no permita más de una interpretación. ¿Por qué? Porque esa cuestión es donde tú, abogado, debes estar presto a escuchar. O sea, caray, o sea, lo que está señalando da lugar a dos interpretaciones. De ahí acepta, o sea, aprovecho. Y además, si encuadra con mi estrategia o mi teoría del caso la segunda interpretación, pues con más razón aprovecho. Con más razón aprovecho. ¿Sí? Entonces, por eso debe ser un relato preciso. Esto que estamos hablando de la formulación de acusación le corresponde al Ministerio Público, jóvenes. Es su responsabilidad. Y ustedes como abogados deben estar atentos a esto. ¿Sí? Un relato circunstanciado. Es decir, las circunstancias que envolvieron, que están alrededor del hecho. ¿Qué calidad o qué cuestión hay alrededor de los hechos? ¿No? Y esto indica que precises cuestiones de factores, elementos, materiales,
que estuvieron alrededor del hecho y que resultan de importancia para su entendimiento. ¿Sí? Cuestiones de distancia, de espacio, de objetos, de elementos que hayan suscitado o que hayan ocurrido en la temporalidad, en el modo o en el lugar que permitan esclarecer un poquito más, o sea, comprender un poquito más qué pasó. Y bueno, la Real Academia tiene su propia definición, algo concreto y conferencia algo en particular, ¿no? Eso es lo específico, relato específico, que sea concreto y particular, que se comprenda bien. Sobre todo las cuestiones fácticas, ¿verdad? Sobre todo las cuestiones fácticas, que se comprendan las cuestiones fácticas. ¿Por qué esta cuestión que viene en la fracción 3? Porque suele suceder que en las acusaciones se abren o se expongan momentos previos al evento criminal que no tienen trascendencia. ¿Qué va transitando el panadero? No tiene trascendencia. O la detención del imputado. Oye, ya hubo una audiencia de control de detención. Aquí, ¿por qué me hablas de la detención? O sea, no me hables de la detención, no tiene caso. Es trascendente, sí, pero es más trascendente para allá, para la audiencia de control de detención, no aquí. O cuestiones que no forman parte del hecho de la acusación. Lo importante es que únicamente se hable de la conducta delictiva aquí, detallada en modo, tiempo y lugar, que es otra cuestión importante. Modo, tiempo y lugar, así como clasificación jurídica. Modo es la forma en que se realizó. ¿Sí? Es aquella serie de pasos, aquel procedimiento que el sujeto activo llevó a cabo para conseguir su objetivo. Ese es el modo. ¿Sí? Esos pasos, esas acciones u omisiones en su caso acerca del autor. Aquí es importante considerar las calificativas agravantes o atenuantes del delito, que tienen que ver con las modalidades. Alevosía, ventaja, traición. O atenuantes, defensa legítima. No sé, entre muchas otras. Les voy a dejar una tarea para que investiguen algunas agravantes y atenuantes de algunos delitos, ¿no? Lugar, claro que debe estar perfectamente estipulado el lugar. Porque hay incluso diferentes tipos de lugares. Lugar del hecho, lugar del hallazgo. Fíjate, esos dos lugares, lugar del hecho y lugar del hallazgo. Y también hay un tercer lugar que se puede dar a cabo, ¿no? Lugar únicamente de tránsito. ¿Sí? Ay, perdón. Ahora, por otro lado también, además del lugar, está el tiempo. El tiempo es la duración de las cosas. El tiempo me permite ordenar la secuencia en la que ocurrieron los sucesos. Y poder entender, sobre todo si hay un concurso, por ejemplo, de delitos, pues entender en qué momento se dio cada uno. Si no, si solo es un delito, también comprender, porque el tiempo es una parte trascendental en algunos delitos, sobre todo con teoría del caso, porque a lo mejor tu teoría va encaminada de que no era él, o no estaba ahí, estaba en otro lugar, o sea, tienes una coartada. Pues hay que saber valer la coartada, ¿verdad? Bien. Entonces, el tiempo es un espacio temporal. El tiempo se puede establecer en días, horas o minutos. Días, horas o incluso minutos se puede establecer el tiempo. ¿Sí? Y bueno, pues el tiempo no voy a abordar más porque al final del tiempo ya está muy claro. Me detengo en la clasificación jurídica, que tiene que ver con el tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es el tipo penal que se le atribuye? El grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa culposa de la conducta. Esa es la clasificación jurídica. La clasificación jurídica consiste en tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención delictiva, naturaleza dolosa culposa de la conducta. Eso es clasificación jurídica. Del tipo penal, pues no me voy a detener, o sea, es pura teoría del delito. ¿Sí? Ejemplo de tipo penal, el delito de robo, ahí está, ¿no? El que se apodera de cosa ajena, sin derecho, sin consentimiento, de aquellas personas que tengan o puedan disponer de ese bien, ¿no? Entonces ahí está la clasificación jurídica. Además, dentro del modo, en los tipos penales también están las agravantes y atenuantes, ya se los comenté, ¿verdad? Y en el tipo penal se hace un juicio de tipicidad. Jóvenes, creo que hasta aquí se cumple el tiempo porque tienen otra clase
Les agradezco. Continuamos con el resto de las fracciones en la siguiente clase y yo creo que ahí las culminamos. Que tienen que ver, todavía nos quedamos en la fracción tercera. En la fracción 4, 5 y 6 va a ser muy rápido. En la séptima nos vamos a tener un poquito. Éxito, bendiciones, les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda respecto a esta etapa escrita de la parte de la etapa intermedia, o sea, la fase escrita de la etapa intermedia, respecto a la formulación de la acusación, estos primeros 3 puntos que vimos del test 35, pues estoy a sus órdenes. Éxito y bendiciones, que tengan un bonito fin de semana. Gracias.